Soy Brianna, tengo 23 años. Durante 23 años, viví como una sirvienta en mi propia casa. Me despertaba a las 5 de la mañana para fregar suelos, cocinar y lavar la ropa mientras mi hermano, Brandon, dormía hasta el mediodía en su cama quinsice. Mis padres me dijeron algo que creí durante más de 2 décadas: algunos niños nacen para ser servidos. Otros nacen para servir. Tú eres del segundo tipo. Nunca lo cuestioné. Hasta que el padre de la novia, un hombre que nunca había conocido, miró mi rostro durante la foto familiar y comenzó a temblar. Me llevó a un lado y me hizo una pregunta que destrozó todo lo que creía saber. ¿Sabes quién es tu verdadera madre? Antes de continuar, si esta historia resuena contigo, por favor tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente quieres escuchar lo que sucedió después. Y si estás viendo, deja un comentario diciéndome de dónde eres y qué hora es allí. Ahora, permíteme llevarte de regreso a la mañana de la boda de Brandon, el día que pensé que sería el peor de mi vida. Vivíamos en una casa colonial de 2 pisos en el condado de Fairfield, Connecticut, el tipo de vecindario donde cada césped estaba cuidado y cada familia conducía coches europeos. Nuestros vecinos eran cirujanos, abogados, socios de fondos de cobertura. Desde fuera, la casa de los Patterson parecía el sueño americano. Desde dentro, era mi pesadilla. Mi dormitorio no era un dormitorio. Era el sótano. Un suelo de hormigón, sin ventanas, un colchón delgado que olía a moho. La caldera zumbaba a 1 metro de mi cabeza. En invierno, era el único calor que tenía. En verano, era sofocante. Cada mañana a las 5, sonaba mi alarma. A las 5:15, ya estaba arriba en la cocina, fregando las encimeras de granito, precalentando la estufa Viking y sacando huevos y bacon del frigorífico Sub-Zero. La isla de la cocina era de mármol italiano de Calacatta, se jactó Donna una vez ante su club de lectura. Conocía cada veta de esa piedra porque la pulía a diario. Gerald bajaba alrededor de las 7, con su Wall Street Journal bajo el brazo y su Tupperware brillando en su muñeca. Se acomodaba en su sillón de cuero en el rincón del desayuno, sin mirarme ni una sola vez. ¿Está hecho?, preguntaba sin levantar la vista de los titulares. Sí, señor Patterson. El café está flojo hoy. Hazlo más fuerte mañana. Ese era el alcance de nuestras conversaciones. 23 años de monosílabos y órdenes. Le ponía el plato en la mesa, la vajilla buena, la Wedgwood con el borde de plata, y me retiraba a la cocina. Mi lugar nunca estuvo en esa mesa. Mi lugar estaba junto al fregadero, comiendo las sobras que quedaban después de que la familia terminara. Pero lo que más dolía no era el sótano frío ni las tareas interminables. Era la forma en que se referían a mí. La habitación de Brandon estaba en el segundo piso, una unidad de esquina con ventanales que daban al jardín. Tenía un Samsung de 65 pulgadas montado en la pared, una PlayStation 5 y un vestidor más grande que todo mi sótano. Él iba a la Academia St. Thomas, $45,000 al año, equipo de lacrosse, preparación para la universidad. Me quedé en casa, educada en casa, les decía Gerald a los vecinos cuando preguntaban. La verdad era más simple. Nadie me enseñó nada. Aprendí a leer de revistas viejas que Donna tiraba. Aprendí matemáticas contando el cambio en el supermercado. Cuando Brandon cumplió 18 años, Gerald le entregó las llaves de un BMW Serie 3 blanco. Yo no tenía permiso de conducir. No tenía ni un solo documento de identidad. Tus documentos se perdieron en un incendio, me dijo Donna una vez cuando tenía 12 años y pregunté por qué no podía matricularme en la escuela secundaria local. Es demasiado complicado reemplazarlos. Estás mejor aquí con nosotros. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Era mi madre. Brandon tenía una tarjeta American Express Platinum vinculada a la cuenta de Gerald. Sin límite. Compraba zapatillas que costaban más de lo que yo había tocado en toda mi vida. Yo tenía 3 vestidos, todos heredados de Donna, ajustados a mi figura más pequeña. En la cena, la familia se sentaba junta. Brandon hablaba de sus clases, sus amigos, sus planes de fin de semana. Gerald asentía con aprobación. Donna sonreía y le rellenaba el vaso. Yo me quedaba en la puerta de la cocina,
esperando para retirar los platos. Una vez, cuando tenía 14 años, le pregunté a Donna por qué no podía sentarme con ellos. Se rió como si hubiera contado un chiste. Brianna, cariño, la mesa solo tiene capacidad para 3. Tenía capacidad para 6. Los había contado. Esa noche, me di cuenta de algo que nunca me había admitido. Yo no era parte de esta familia. Nunca lo había sido. Gerald las llamaba las reglas de la familia. Las había escrito en una ficha cuando yo tenía 5 años y la había pegado en el interior de la puerta de mi sótano, la única decoración que se me permitía. Regla número 1, no te sientas en la mesa familiar. Regla número 2, no nos llamas mamá o papá. Te dirigirás a nosotros como señor Patterson y señora Patterson. Regla número 3, no sales de la casa sin permiso. Regla número 4, no hablas con extraños. Las consecuencias por romper estas reglas vivían en la despensa de la cocina, una delgada caña de ratán, del tipo que usarías en los muebles, escondida detrás de las cajas de cereales. Gerald solo tuvo que usarla 2 veces antes de que entendiera. La primera vez tenía 7 años, había llamado a Donna mami delante de su hermana. Las marcas en mis palmas duraron 2 semanas. La segunda vez tenía 16. Había ahorrado el cambio de la compra durante meses, $17.32, y caminé hasta la estación de autobuses a 3 millas de distancia. Iba a irme. Iba a encontrar a alguien que pudiera ayudarme. La policía me trajo de vuelta en 2 horas. No tiene ninguna identificación, le dijeron a Gerald en la puerta. Ninguna identificación en absoluto. ¿Es suya? Gerald sonrió, la sonrisa cálida y preocupada de un padre amoroso. Es nuestra hija. Una chica con problemas de salud mental. Muchas gracias por traerla a casa, oficiales. Se fueron. Gerald cerró la puerta con llave. Pasé 3 días en el sótano sin comida. Cuando finalmente me dejó salir, se inclinó y susurró, sin papeles, no existes. Y si no existes, nadie te creerá jamás. Nadie te ayudará jamás. ¿Entiendes? Entendí. Durante 7 años más, nunca volví a intentar irme. Brandon no era cruel como lo era Gerald. No me pegaba. No me encerraba en el sótano ni me dejaba sin comer durante días. Simplemente no me veía. Para Brandon, yo era un mueble, funcional, olvidable, allí cuando se necesitaba. Brianna, café. Brianna, mi habitación está desordenada. Brianna, necesito que laven el coche antes de mi cita. Cuando sus amigos venían, me presentaba con un gesto de la mano. Esa es nuestra ama de llaves. No hermana, no familia. Ama de llaves. Nadie lo cuestionó nunca. No me parecía en nada a los Patterson. Todos tenían ojos marrones y pelo rubio ceniza. Mis ojos eran verdes, casi esmeralda con cierta luz, y mi pelo era castaño oscuro. Pregunté sobre ello una vez hace años. Donna me abofeteó y me dijo que dejara de hacer preguntas estúpidas. A los 26 años, Brandon era guapo, seguro de sí mismo y trabajaba en una de las mayores empresas inmobiliarias de Connecticut. No se había ganado el puesto. El padre de su prometida se lo había conseguido. Victoria Whitmore, rubia, serena, hija de Richard Whitmore, director ejecutivo de Whitmore Properties, con un valor de $47 millones. Brandon le había propuesto matrimonio hacía 3 meses en Perse en Manhattan con un anillo de diamantes de 2 quilates que había cargado a la tarjeta de Gerald. Los Patterson estaban extasiados. Este matrimonio no era solo amor, era una escalera. Escuché a Gerald hablar con Donna la noche del compromiso. Esto es todo. Así es como entramos en su círculo. Richard Whitmore podría cambiarlo todo para nosotros. No sabían que Richard Whitmore lo cambiaría todo, solo que no de la manera que esperaban. La mujer con la que Brandon se casaba se convertiría en un instrumento para destruir la vida que los Patterson habían construido. No por ella, sino por su padre. Tenía 15 años cuando finalmente hice la pregunta que había guardado dentro durante años.
Donna estaba en la sala de estar, hojeando un catálogo de Pater y Barney marcando páginas con notas adhesivas. Acababa de terminar de fregar los suelos y tenía las manos en carne viva por la lejía. Señora Patterson. No levantó la vista. ¿Qué? ¿Por qué soy diferente de Brandon? El catálogo bajó. Sus ojos, fríos, planos, del color del agua de fregar, se encontraron con los míos. ¿Diferente? ¿Cómo? ¿Por qué él puede ir a la escuela? ¿Por qué se sienta en la mesa? ¿Por qué tengo que? ¿Por qué? Me interrumpió, su voz afilada como un cristal roto. Algunos niños nacen para ser amados. Algunos niños nacen para ayudar a otros. Tú eres del segundo tipo, Brianna. Ese es tu propósito. Ese es tu destino. Volvió a su catálogo. La conversación había terminado. Esa noche volví al sótano y me miré en el pequeño espejo agrietado sobre el lavadero, el único espejo que se me permitía. Mis ojos no se parecían en nada a los suyos. Mi cara no se parecía en nada a la de ellos. Pero ya no lo cuestioné más. Donna tenía razón, me dije. Algunas personas nacen para servir. Yo era una de ellas. Luchar contra ellos solo traería más dolor. Durante 8 años más, creí eso. Me despertaba a las 5. Fregaba, cocinaba y limpiaba. Y me decía a mí misma que esta era mi vida. Esto era lo que merecía. Luego vino la boda de Brandon y el hombre que me miró a la cara y vio a alguien completamente diferente. Aún no lo sabía, pero en 24 horas, cada mentira que me habían contado comenzaría a desmoronarse. El anuncio de la boda llegó 6 meses antes de la ceremonia. Brandon y Victoria se casarían en el Ritz-Carlton en White Plains, 200 invitados, una orquesta en vivo, un pastel de 5 pisos de una pastelería en Manhattan. Costo total, $200,000, generosamente cubiertos por Richard Whitmore. Gerald prácticamente flotaba por la casa durante semanas. Este es el día más importante de nuestras vidas, seguía diciendo. Los Whitmore son de dinero antiguo, la aristocracia de Connecticut. Necesitamos causar una buena impresión. Donna se lanzó a la planificación. Coordinó con la madre de Victoria las flores, el catering y la cena de ensayo. Compró un vestido nuevo, de Oscar de la Renta, color champán, $4,000. Asumí que sería una dama de honor. Había pasado 6 meses ayudando a preparar, escribiendo las direcciones en las invitaciones, organizando las confirmaciones de asistencia, recogiendo la ropa de la tintorería. Incluso había practicado caminar con tacones, imaginándome con un vestido lavanda, de pie junto al altar. Luego, 3 semanas antes de la boda, Donna me sentó en la cocina. Necesitamos discutir tu papel, dijo. Mi corazón se animó. Voy a caminar con las damas de honor. Se rió, no amablemente. No, Brianna. Estarás ayudando con el servicio, repartiendo champán, asegurándote de que los invitados tengan lo que necesitan. Las palabras me cayeron como agua helada. ¿Quieres que trabaje en la boda? No es trabajar, es ayudar. Su sonrisa era delgada y ensayada. Ya sabes cómo eres, cariño. Torpe, incómoda. Si te pusieras allí delante de los Whitmore, se preguntarían qué te pasa. ¿Es eso lo que quieres? ¿Avergonzar a Brandon en su día especial? Negué con la cabeza lentamente, la familiar sensación de entumecimiento instalándose. Más tarde esa noche, llegaron las invitaciones de boda de la imprenta. Letras doradas en relieve, papel de algodón de 600 gramos. Busqué en cada tarjeta. Mi nombre no estaba en la lista de la familia. No estaba en ninguna parte. La cena de ensayo se celebró en el club de campo de Greenwich. Manteles blancos, cristalería de cristal y champán que costaba más por botella de lo que yo había visto en un año. Los Whitmore habían reservado toda la terraza con vistas al campo de golf. Llevaba un sencillo vestido negro y un delantal blanco. Donna había elegido el atuendo ella misma. ¿Te ves profesional?, había dicho, ajustándome el cuello. Recuerda, sonrié. No hables a menos que te hablen y mantente invisible. Llevaba una bandeja de plata con copas de champán entre la multitud.
Primos de los Whitmore, socios de negocios, familias de dinero antiguo cuyos nombres reconocía de las páginas de sociedad que Donna dejaba por ahí. Nadie me miró. Era parte del paisaje hasta que Victoria se dio cuenta. Se me acercó cerca del bar, con su pelo rubio recogido en un elegante moño, su anillo de compromiso captando la luz del atardecer. Eres la hermana de Brandon, ¿verdad? Brianna. Casi se me cae la bandeja. Sí, señora. ¿Por qué no estás sentada con la familia? Antes de que pudiera responder, Donna se materializó a mi lado, su risa aguda y brillante. Brianna prefiere ayudar. Es tímida, siempre lo ha sido. Más feliz en un segundo plano. Me dio una palmada en el brazo con el afecto de una mujer posando para las cámaras. El ceño de Victoria se frunció, pero asintió cortésmente y regresó con su prometido. Reanudé mis rondas. Fue entonces cuando lo noté, Richard Whitmore, el padre de Victoria, de pie cerca de la barandilla con un vaso de whisky, observándome. No mirando de reojo, observando. Su rostro se había puesto pálido, su mandíbula tensa. Se acercó lentamente. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Brianna, señor. Brianna. Lo dijo como si estuviera probando el sonido. ¿Sabe? ¿Sabe por casualidad quién es su madre biológica? La pregunta no tenía sentido. Perdón. Me miró fijamente durante un largo momento, luego se disculpó bruscamente y caminó hacia el estacionamiento, con el teléfono ya pegado a la oreja. Donna lo vio irse, con la sonrisa congelada, los nudillos blancos alrededor de su copa de champán. La noche antes de la boda, me senté sola en mi sótano. Arriba, podía oír risas, Donna brindando con sus hermanas, los amigos de la Universidad de Brandon chocando botellas en la sala de estar, una casa en celebración. Aquí abajo, solo estaba el zumbido de la caldera y el goteo de una tubería con fugas. Sostenía el uniforme negro que usaría mañana, alisando las arrugas con las manos ya que no se me permitía usar la plancha después de las 9 de la noche. A mi lado yacía el delantal blanco, almidonado e impecable. En mi regazo había una fotografía, la única que tenía de mí con la familia. Tenía 5 años en la foto, de pie en el borde del encuadre mientras Gerald, Donna y un pequeño Brandon posaban juntos junto al árbol de Navidad. Ellos se tocaban. Yo estaba sola. En 23 años de vivir en esta casa, no tenía ni una sola foto en la que estuviera junto a mis padres. ¿Ni una? ¿Por qué? La pregunta me había susurrado toda mi vida, pero siempre la había reprimido. Preguntar llevaba al dolor. La curiosidad llevaba al castigo. Pero esta noche, en la oscuridad, la pregunta no se quedaría enterrada. ¿Por qué no me parecía a ellos? ¿Por qué me trataban como a una extraña? ¿Por qué me habían mantenido oculta durante tanto tiempo? Pensé en el rostro de Richard Whitmore en la cena de ensayo, en cómo se había puesto pálido, en el temblor de su voz cuando preguntó por mi madre. Me había mirado como si me conociera, como si me hubiera estado buscando. Pero eso era ridículo. Nadie me había buscado nunca. Nadie me había querido nunca. Mañana, serviría champán en la boda de mi hermano mientras mi familia fingía que no existía. Luego la vida continuaría exactamente como siempre lo había hecho. Al menos eso es lo que creía. No tenía idea de lo que se avecinaba. Me desperté a las 4 de la mañana del día de la boda de Brandon. La casa estaba en silencio. Subí sigilosamente y comencé el desayuno, huevos Benedict, zumo de naranja recién exprimido, el banquete que Gerald esperaba antes de cualquier evento importante. A las 6, tenía la mesa del comedor puesta con la vajilla buena. Luego me dirigí a la habitación de invitados donde el vestido de novia de Victoria colgaba en su funda, Vera Wang, $12,000, un corpiño bordado a mano con una cola de catedral. Donna había insistido en guardarlo en nuestra casa, afirmando que nuestros armarios tenían mejor control de humedad que la finca de los Whitmore. La verdadera razón, sospechaba, era para poder enseñárselo a sus amigas. Planché la tela con cuidado, aterrorizada de dejar una sola arruga. Mis manos temblaban. Si dañaba este vestido, no quería imaginar lo que Gerald haría. Pasos detrás de mí. Donna apareció en la puerta, envuelta en una bata de seda, con el pelo en rulos.
No toques los abalorios, dijo. Son cristales importados, valen más que tú. Sí, señora Patterson. Me observó trabajar, con los brazos cruzados. Cuando lleguemos al hotel, entrarás por la entrada de servicio. No dejes que nadie te vea entrar. Sí, señora Patterson. Y no nos avergüences. Su voz bajó, aguda y fría. Este es el día más importante de la vida de Brandon. Si haces algo, cualquier cosa, para arruinarlo, haré que te arrepientas. La voz de Gerald retumbó desde el piso de abajo. Brianna, ¿dónde está mi café? Donna sonrió con aire de suficiencia y se fue. Me quedé allí sosteniendo la plancha de vapor, mirando el vestido de novia que no se me permitía tocar y la vida que no se me permitía vivir. Algo cambió dentro de mí, pequeño pero irreversible. Esta sería la última vez. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero había terminado. Suficiente. El gran salón del Ritz-Carlton parecía sacado de un cuento de hadas. Candelabros de cristal colgaban de techos de 9 metros. Rosas blancas caían en cascada desde cada superficie, el altar, los centros de mesa, los amplios arcos. 200 sillas doradas miraban hacia una plataforma donde Brandon pronto se pararía y prometería amor eterno a una mujer cuya fortuna familiar podría comprar todo nuestro vecindario. Entré por el muelle de carga. El gerente del catering me entregó una bandeja de plata y señaló hacia el salón de baile. Servicio de champán. Sigue moviéndote. Sigue sonriendo. No entables conversación. Asentí y tomé mi posición. Los invitados entraban a raudales, mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes a medida, diamantes brillando bajo los candelabros. Me abrí paso entre ellos, ofreciendo copas de Veuve Clicquot, con los ojos fijos en el suelo. Una mujer vestida de Chanel me detuvo. Disculpe. ¿Es usted del hotel? Sí, señora. La mentira salió fácilmente. Gerald pasó sin mirarme. Donna se detuvo solo el tiempo suficiente para susurrar, tu postura es terrible. Enderézate. Entonces apareció Brandon con sus padrinos de boda, riendo, ajustándose los gemelos de Tom Ford. Me vio y me hizo un gesto para que me acercara. Brianna, oye, asegúrate de que haya camarones extra en mi mesa. Ya sabes cómo se pone papá. Por supuesto. Se volvió hacia sus amigos. Uno de ellos, un excompañero de Lecraus, me miró con los ojos entrecerrados. ¿Quién es esa? Ama de llaves, dijo Brandon. Ha trabajado para nosotros desde siempre. Las palabras me atravesaron. Ama de llaves, no hermana, no familia. Pero no reaccioné. Había aprendido hace mucho tiempo que las reacciones llevaban al castigo. Volví a circular, ofreciendo champán a personas que me miraban como si fuera de cristal. Entonces lo sentí, alguien observando. Me giré. Al otro lado del salón de baile, Richard Whitmore estaba solo, con su champán intacto, sus ojos fijos en mi rostro. Esta vez no solo observaba. Me estaba estudiando. La ceremonia comenzó a las 4. Un cuarteto de cuerdas tocó el canon de Pachelbel mientras Victoria flotaba por el pasillo con su vestido de Vera Wang, la cola arrastrándose 4,5 metros detrás de ella. Brandon esperaba en el altar, radiante, con las manos entrelazadas al frente. Gerald y Donna se sentaron en la primera fila, secándose los ojos con pañuelos con monogramas. Yo me quedé en la parte de atrás del salón, bandeja en mano, observando a mi familia desde 15 metros de distancia. El oficiante habló de amor, compromiso, el sagrado vínculo del matrimonio. La voz de Brandon se quebró cuando dijo sus votos. Los ojos de Victoria brillaron cuando deslizó la alianza de Tiffany en su dedo. Se besaron. La sala estalló en aplausos, y yo me quedé allí, invisible, sosteniendo un champán que no se me permitía beber. Por un momento, me permití imaginar una vida diferente. Una en la que me sentaba en esa primera fila junto a Donna. Una en la que llevaba un vestido lavanda y sostenía un ramo de rosas. Una en la que Brandon me presentaba a su novia como mi hermana, Brianna, en lugar de nuestra ama de llaves. Pero esa vida no existía. Quizás nunca había existido.
La multitud se levantó para la salida. Brandon y Victoria bajaron por el pasillo, del brazo, bañados en pétalos de rosa. Al pasar, Donna me miró. Su expresión no era cálida. No era de orgullo. Era una advertencia. No olvides tu lugar. Bajé la mirada. En algún lugar entre la multitud, sentí de nuevo esa presencia observadora. Richard Whitmore, de pie cerca de la parte de atrás, no había aplaudido ni una vez. No me había quitado los ojos de encima durante toda la ceremonia. No entendía por qué, pero una extraña sensación se apoderó de mi pecho, algo que no había sentido en años. Esperanza. Y no sabía qué hacer con ella. Si has llegado hasta aquí, creo que entiendes por qué estoy contando esta historia. Puede que sepas lo que se siente al estar dentro de tu propia familia y aún así ser tratado como un extraño, servir a personas que se niegan a reconocer que existes. Déjame preguntarte algo, ¿alguna vez has tenido que servir a alguien que ni siquiera admitiría que eras parte de su familia? Si es así, quiero saberlo. Deja un comentario. Hazme saber que no estoy sola. Y si esta historia te está tocando de cerca, por favor dale me gusta y suscríbete porque lo que sucedió a continuación cambió todo lo que creía saber sobre mí. Vuelvo enseguida. La recepción comenzó con brindis de champán y una banda de jazz de 12 músicos. Trabajé en la mesa de la familia Whitmore, rellenando vasos de agua, retirando platos de aperitivos. La madre de Victoria me sonrió cortésmente. Sus tías y tíos charlaban entre ellos sobre casas de verano en los Hamptons. Richard Whitmore se sentó a la cabeza de la mesa, apenas tocando su comida. Cada vez que me acercaba, sentía su mirada. No era incómoda exactamente, ni depredadora ni fría. Era otra cosa, algo que no podía nombrar. Cuando me acerqué para retirar su plato de ensalada, su mano se disparó y me agarró la muñeca, suave pero firmemente. Lo siento, dijo, su voz baja. Necesito preguntarte algo. Por supuesto, señor. ¿Tu nombre es Brianna? Sí. Brianna Patterson. Sí, señor. Soltó mi muñeca. Su mano temblaba. ¿Sabes quién es tu madre? Tu verdadera madre. La misma pregunta otra vez, la misma de la cena de ensayo. Vivo con el señor y la señora Patterson, dije con cuidado. Me han criado desde que era un bebé. El rostro de Richard cambió. Algo se rompió detrás de sus ojos. Dolor, o quizás reconocimiento. Disculpe, susurró y se levantó bruscamente de la mesa. Lo vi caminar hacia las puertas de la terraza, sacando su teléfono. A través del cristal, pude verlo pasear, hablando intensamente con alguien al otro lado. Victoria se dio cuenta. ¿Está bien mi papá? No supe cómo responder. En la mesa familiar, Donna observaba la escena, con su copa de champán a medio camino de sus labios. Se inclinó hacia Gerald y susurró algo. Él se giró, me encontró con la mirada y su expresión se endureció hasta convertirse en algo que reconocí, miedo. Nunca había visto a Gerald Patterson asustado de nada. Hasta ahora. El fotógrafo aplaudió y llamó para los retratos familiares. Familias de los novios, por favor, reúnanse junto al arco floral. Los Whitmore se reunieron primero, Richard, su esposa Eleanor, el hermano de Victoria y su esposa, un grupo de parientes elegantes en tonos pastel coordinados. Luego los Patterson. Gerald se enderezó la corbata. Donna se alisó su Oscar de la renta. Brandon rodeó la cintura de Victoria con un brazo. Yo me quedé atrás, bandeja en mano. El fotógrafo examinó al grupo y luego me señaló. ¿Y ella? Es de la familia. Silencio. La sonrisa de Gerald se tensó. Donna miró al suelo. Brandon no dijo nada. Entonces la voz de Richard Whitmore cortó el incómodo silencio. Sí, es de la familia. Brianna, por favor, ven y ponte a mi lado. Me quedé helada. Señor. ¿Me has oído? Su voz era tranquila pero firme. Ven aquí. Dejé mi bandeja.
Sentí las piernas como si fueran de otra persona mientras caminaba hacia el grupo. El rostro de Gerald se enrojeció. No podía oponerse, no a Richard Whitmore, no al hombre que pagaba por toda esta boda. Pero podía ver su mandíbula trabajando, la furia apenas contenida. Richard puso su mano en mi hombro. Su palma era cálida, estabilizadora. Aquí mismo, dijo suavemente. Aquí es donde perteneces. El fotógrafo ajustó su lente. ¿Todos listos? Grandes sonrisas. El flash se disparó. Richard me mantuvo cerca mientras el fotógrafo le mostraba la vista previa en la pantalla de la cámara. Observé su rostro mientras ampliaba la imagen, específicamente en mí. Sus ojos se humedecieron. Esos ojos, murmuró, casi para sí mismo. Esa barbilla. Dios mío. Sacó su teléfono de nuevo y se alejó, marcando. Solo escuché fragmentos. Es ella, estoy seguro. Consigue el archivo, el caso sin resolver del FBI de 2003. Y prepara un kit de ADN esta noche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué acababa de decir? En el momento en que el fotógrafo se alejó, la mano de Gerald se aferró a mi brazo. ¿Afuera? Ahora. Me arrastró por un pasillo de servicio, pasando por la cocina, hasta un pasillo estrecho donde se apilaban cajas de champán contra la pared. El ruido de la recepción se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. ¿Qué le dijiste? El rostro de Gerald estaba a centímetros del mío, su aliento caliente con whisky. Nada. Juro que no lo hice. No me mientas. Su agarre se apretó hasta que me quejé. ¿Por qué Whitmore preguntaba por tu madre? No lo sé. Simplemente preguntó, y yo dije que vivía con ustedes. Gerald me empujó contra la pared. Las cajas traquetearon. Escúchame con atención. Su voz bajó a un siseo. Donna apareció al final del pasillo, sus tacones resonando contra el hormigón. ¿Qué está pasando? Whitmore sigue haciendo preguntas sobre ella, Gerald me señaló con la cabeza. Algo va mal. Los ojos de Donna se entrecerraron. Se acercó lentamente, su vestido color champán susurrando contra el suelo. Brianna. Su voz era de hielo. Después de la recepción, te quedas a limpiar. No hablas con nadie. Y lo que sea que el señor Whitmore quiera discutir, no le dices nada. Somos tu familia. Te salvamos. Sin nosotros, estarías muerta en una zanja en alguna parte. Sonrió, esa sonrisa pública ensayada. Ahora vuelve al trabajo. Y si nos avergüenzas de nuevo, te prometo que te arrepentirás. Me dejaron allí, temblando, sola entre las cajas de champán. Las palabras de Gerald resonaban en mi cabeza. Sin papeles, no existes. Pero Richard Whitmore pensaba que sí existía. Pensaba que yo era alguien. La pregunta era, ¿quién? Regresé al salón de la recepción aturdida. La banda de jazz había comenzado, y las parejas se balanceaban en la pista de baile, Brandon y Victoria en el centro, con las frentes juntas, la imagen de la felicidad de recién casados. Gerald y Donna se sentaron en la mesa familiar, riendo con los invitados, desempeñando sus papeles de padres devotos. Recogí mi bandeja y reanudé la circulación, pero mis manos no dejaban de temblar. Gerald tenía razón. Sin documentos, sin prueba de identidad, yo no era nadie. Si intentaba irme, la policía me detendría en cuestión de días, una vagabunda sin nombre, sin historia, sin nadie que la reclamara. Esta era mi vida. Siempre lo había sido. Siempre lo sería. Me desplacé hacia el borde del salón, hacia la salida. Tal vez podría simplemente escabullirme, desaparecer en la noche, caminar hasta que mis piernas cedieran y dejar que sucediera lo que tuviera que suceder. ¿Qué diferencia hacía? Nadie me extrañaría. Nadie se daría cuenta de que me había ido. Brianna. Me giré. Richard Whitmore estaba detrás de mí, su rostro grabado con algo que no reconocí. ¿Preocupación? ¿Dolor? ¿Puedo hablar contigo en privado, solo un momento? Miré hacia la mesa familiar.
Donna nos observaba, con la sonrisa congelada. No creo que deba. Por favor. Su voz se quebró. Es importante. He estado buscando. He estado buscando a alguien durante mucho tiempo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una fotografía. Era vieja, descolorida, suave en los bordes, como si hubiera sido manipulada innumerables veces durante muchos años. Una mujer joven sosteniendo a un bebé. Pelo castaño oscuro, ojos verdes. Ojos exactamente como los míos. ¿Reconoces a alguien en esta foto?, preguntó Richard en voz baja. Se me cerró la garganta. Yo. No sé quién es. Pero algo en lo profundo de mí se agitó, algo que se sentía como un recuerdo. Richard me llevó a la terraza con vistas a los jardines del hotel. El aire nocturno era fresco. Dentro, la recepción continuaba, tintineo de copas, estallidos de risa, la banda comenzando un estándar de Sinatra. Aquí fuera, solo estaba el zumbido distante del tráfico y los latidos de mi propio corazón. Richard me mostró la fotografía de nuevo. A la suave luz del salón, podía verla más claramente ahora. La mujer era joven, quizás de 20 y tantos años, con una sonrisa cansada pero radiante. El bebé en sus brazos estaba envuelto en una manta rosa, con los ojos cerrados, increíblemente pequeño. Esta es mi hermana, Margaret, dijo Richard. Y el bebé es su hija, Brianne Ashford Whitmore. Lo miré fijamente. No entiendo. Hace 23 años, el bebé de Margaret fue sustraído del hospital de Stamford, secuestrado de la guardería en mitad de la noche. Su voz vaciló. Mi hermana pasó 5 años buscándola. Contrató investigadores, trabajó con el FBI, nunca dejó de creer que su hija estaba viva. Tragó saliva con dificultad. Murió cuando el bebé habría tenido 5 años. Insuficiencia cardíaca, pero los médicos dijeron que fue por el dolor. Simplemente se rindió. Lo siento mucho, mi voz salió como un susurro. Pero no veo qué tiene que ver esto conmigo. Richard se giró para mirarme de frente. Brianna, el nombre del bebé era Brianne. Tenía los ojos verdes, raros en nuestra familia, pero Margaret también los tenía. Señaló mi rostro. Esa nariz, esa barbilla, la forma de tu boca. Es idéntica. Di un paso atrás. Señor Whitmore, creo que está confundido. He estado buscando durante 23 años. Lágrimas corrían por sus mejillas. Y cuando te vi en la cena de ensayo, lo supe. ¿Lo supe? Metió la mano en su otro bolsillo y sacó un pequeño recipiente de plástico. Por favor, déjame tomar una muestra de ADN. Si me equivoco, nunca volveré a molestarte. Pero si tengo razón, se recompuso, si tengo razón, entonces la gente en ese salón no es tu familia. Son las personas que te robaron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Te robaron. Durante 23 años, me habían dicho que no valía nada, que había nacido para servir, que tenía suerte de tener un techo sobre mi cabeza. Y ahora este hombre, este extraño, me decía que podría haber sido robada, que las personas que me criaron podrían ser criminales, que podría tener una familia que realmente me quisiera. Era demasiado, demasiado imposible. No puedo, dije, retrocediendo. No puedo hacer esto. Brianna, por favor. La voz de Richard era suave pero urgente. Tengo un laboratorio en espera. Certificado por AABB, el estándar de oro para las pruebas de ADN. Resultados en 72 horas. Incluso si la prueba coincide. Si coincide. Si coincide, eres la hija de Margaret. Eres mi sobrina, tragó saliva. Y eres la heredera legal del fideicomiso que ella estableció antes de morir. Me detuve. ¿Qué fideicomiso? Margaret nunca perdió la esperanza de que su hija fuera encontrada. Creó un fondo fiduciario a tu nombre, a nombre de Brianne Ashford Whitmore, para que se liberara si alguna vez te recuperaban. Ha estado creciendo durante 23 años. ¿Cuánto? Richard me miró a los ojos. 12 millones de dólares. La terraza se inclinó bajo mis pies.
Pero esto no se trata de dinero, dijo rápidamente. Se trata de la verdad. Se trata de justicia. Y se trata de darle paz a mi hermana, finalmente saber qué le pasó a su hija. Adentro, la banda cambió a una balada lenta. Podía ver a Donna a través de las puertas de cristal, escaneando la habitación, buscándome, buscando su propiedad. Pensé en el sótano, las reglas, la caña en la despensa. 23 años de que me dijeran que no era nada. Y luego pensé en Margaret Whitmore, muriendo de dolor, sin saber nunca qué le pasó a su bebé. Miré a Richard a los ojos. ¿Qué tengo que hacer? Abrió el kit de ADN. Solo abre la boca. Las siguientes 72 horas fueron las más largas de mi vida. Volví a mi rutina, despertarme a las 5, fregar, cocinar, limpiar. Pero todo se sentía diferente ahora. Cada vez que Gerald ladraba una orden, miraba su rostro y me preguntaba, ¿me compraste? Cada vez que Donna criticaba mi trabajo, oía la voz de Richard, las personas que te robaron. Se dieron cuenta del cambio. ¿Qué te pasa?, exigió Donna en la segunda mañana. Había dejado el café reposar demasiado tiempo y se había vuelto amargo. Nada, señora Patterson. Solo estoy cansada. Siempre estás cansada, dijo, vertiendo el café por el fregadero. Prepara otra cafetera, y esta vez, presta atención. Preparé otra cafetera. Lavé los platos. Doblé la ropa. Pero en mi bolsillo, llevaba el trozo de papel que Richard me había dado, su número de teléfono celular personal escrito con tinta azul. Brandon y Victoria se habían ido de luna de miel a Bali. La casa se sentía más tranquila sin él, pero no menos opresiva. En la tercera noche, yacía despierta en el sótano, mirando el techo de hormigón, contando las horas. Entonces mi teléfono vibró. El viejo Nokia, el único dispositivo que poseía, comprado con el cambio ahorrado de la compra, brilló con un mensaje de texto de un número desconocido. Los resultados están listos. ¿Podemos vernos mañana? 10 de la mañana. Café en la calle principal. RW. Mi corazón se detuvo, luego comenzó de nuevo, acelerado. Respondí, allí estaré. A la mañana siguiente, le dije a Donna que necesitaba comprar productos de limpieza. Apenas levantó la vista de su revista. Vuelve antes del mediodía. Tengo invitados para almorzar. Sí, señora Patterson. Salí por la puerta y seguí caminando, hacia la verdad, hacia la respuesta a cada pregunta que había tenido demasiado miedo de hacer. El café era un lugar pequeño en la calle principal, ladrillo visto, muebles desiguales, el olor a espresso fresco. Richard ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa de esquina con un sobremanila delante de él. Tenía los ojos rojos como si no hubiera dormido. Brianna. Se puso de pie cuando me acerqué. Gracias por venir. ¿Qué dicen los resultados? No respondió de inmediato. En su lugar, deslizó el sobre por la mesa. Lo abrí con los dedos temblorosos. El documento que contenía estaba cubierto de números y lenguaje técnico, loci de alelos, cálculos de probabilidad. Pero una sección estaba resaltada en amarillo. Índice de paternidad combinado, 99,97%. Conclusión, la persona examinada, Brianna Patterson, es la hija biológica de Margaret Eleanor Whitmore, fallecida. Lo leí 3 veces, 4 veces. Las palabras no cambiaban. Eres mi sobrina, dijo Richard suavemente. Eres la hija de Margaret. Eres Brianna Ashford Whitmore. La habitación se inclinó. Me agarré al borde de la mesa. Esto es real. Es real. Ya he contactado al FBI. El caso sin resolver de 2003 se está reabriendo. Extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la mía. Gerald y Donna Patterson serán investigados. Si te adquirieron por medios ilegales, si te compraron a traficantes, serán procesados. ¿Procesados? La palabra sabía extraña. Cargos federales, trata de personas, fraude de documentos, puesta en peligro de menores. La voz de Richard se endureció. Podrían enfrentar de 15 a 20 años.
Me recliné en mi silla, con el informe de ADN apretado contra mi pecho. 23 años. 23 años de sótanos y palizas y de que me dijeran que había nacido para servir. Y nada de eso era verdad. No era inútil. No era no deseada. Tenía una familia real, una madre que me había amado tanto que murió de dolor cuando me perdió. Y ahora, finalmente, la verdad salía a la luz. Quiero hacer una pausa aquí por un momento porque aquí es donde todo cambió. Durante 23 años, creí que no era nada, que no merecía nada. Y en 72 horas, una prueba de ADN destruyó esa mentira por completo. Pero ahora, tenía que tomar una decisión. Podía alejarme en silencio, empezar de nuevo en otro lugar y no mirar atrás. O podía dejar que la verdad saliera a la luz, dejar que Gerald y Donna enfrentaran lo que habían hecho. ¿Qué harías tú? Dímelo en los comentarios. Quiero saberlo. Y si sigues conmigo, suscríbete porque la confrontación final se acerca, y va a cambiarlo todo. Una semana después, la trampa estaba preparada. Richard había invitado a la familia Patterson a su finca en Greenwich, una mansión de 12 habitaciones en 5 acres con puertas de piedra y un camino de entrada circular bordeado de topiarios. La razón oficial era discutir oportunidades de negocio para Brandon. Gerald había estado extasiado cuando llegó la invitación. Esto es todo, había cantado en la cena. Richard Whitmore quiere traerme a su círculo íntimo. Sabía que este matrimonio daría sus frutos. Donna había pasado 3 días eligiendo su atuendo, un traje de pantalón Armani de color azul pálido, pendientes de perlas, el pelo recién teñido. Brandon y Victoria regresaban antes de Bali específicamente para la reunión. Nadie sospechaba nada. Se me instruyó que fuera, por supuesto. Para ayudar a servir los refrescos, dijo Donna como si fuera obvio. No discutí. Cuando llegamos a la finca Whitmore, Gerald soltó un silbido bajo. Esto debe valer 30 millones, fácil. Más, murmuró Donna, con los ojos brillantes. Nos hicieron pasar a la sala de estar principal, un espacio cavernoso con techos de 6 metros, pinturas al óleo en marcos dorados y muebles que parecían pertenecer a un museo. Richard nos saludó calurosamente, estrechando la mano de Gerald, besando la mejilla de Donna. Por favor, pónganse cómodos. Brandon y Victoria deberían llegar en cualquier momento. Me quedé cerca de la puerta, observando. Gerald no se dio cuenta de las otras personas en la casa, el hombre del traje gris que esperaba en la habitación contigua, la mujer con la carpeta manila en su regazo. Pero yo sí. Richard me miró y asintió casi imperceptiblemente. Los agentes del FBI estaban en posición. La evidencia estaba lista. Y Gerald y Donna Patterson habían caminado directamente hacia el ajuste de cuentas que habían pasado 23 años evitando. Una empleada del hogar trajo un servicio de té, porcelana fina que valía más que el coche de la familia Patterson. Donna aceptó su taza con una gracia exagerada, cruzando las piernas a la altura del tobillo como había visto en las películas antiguas. Esta es una casa preciosa, Richard, dijo. Simplemente impresionante. Gracias. Richard se acomodó en su sillón, su expresión agradable pero ilegible. Quería discutir algo con ustedes antes de que llegue Brandon. Algo sobre Brianna. La taza de Gerald traqueteó contra su platillo. ¿Brianna? Sí. Richard señaló hacia donde yo estaba cerca de la puerta. Ha sido parte de su familia durante bastante tiempo, ¿no es así? Desde que era un bebé, dijo Donna rápidamente. La adoptamos cuando solo tenía unos meses. Le dimos todo. Un hogar, comida, educación. Hemos sido muy buenos con ella. Adoptada. Richard asintió lentamente. Eso es interesante porque hice que mis abogados revisaran los registros del condado. No hay ningún expediente de adopción a nombre de nadie llamado Brianna Patterson. Silencio. Gerald dejó su taza de té. Los registros deben estar incompletos. Ya sabe cómo son las agencias gubernamentales. Las cosas se pierden. También verifiqué con el estado de Connecticut, continuó Richard, su voz aún tranquila.
Ningún certificado de nacimiento, ningún número de seguro social emitido al nacer, ningún registro hospitalario en ninguna parte del área triestatal. La sonrisa ensayada de Donna comenzaba a resquebrajarse. ¿Qué estás insinuando exactamente, Richard? Estoy insinuando que Brianna no tiene identidad legal, ninguna documentación en absoluto. Se inclinó hacia adelante. Lo que plantea una pregunta muy interesante. ¿De dónde vino? Gerald se levantó bruscamente. No sé a qué tipo de juego estás jugando, pero no aprecio la acusación. No es una acusación, Gerald. Todavía no. Abrió el portafolio de cuero que estaba sobre la mesa a su lado. Pero creo que deberías ver lo que hay en esta carpeta. Richard sacó 2 documentos del portafolio y los puso sobre la mesa de centro. El primero era el informe de ADN, el que yo ya había visto con su conclusión resaltada y su certeza del 99,97%. El segundo era más antiguo, un informe fotocopiado del FBI con un número de caso en la parte superior y la palabra «confidencial» estampada en rojo. Esto, dijo Richard, señalando el informe de ADN, confirma que Brianna es una coincidencia genética del 99,97% con mi difunta hermana, Margaret Whitmore. Brianna es su hija biológica. El rostro de Gerald pasó de rojo a blanco. Y esto, Richard golpeó el documento del FBI, es el archivo del caso sin resolver de marzo de 2003. Mi sobrina, Brianna Ashford Whitmore, fue secuestrada del hospital de Stanford cuando tenía 6 meses. Nunca fue encontrada. Levantó la vista hacia Gerald. Hasta ahora. La taza de té de Donna se le escapó de los dedos y se hizo añicos en la alfombra persa. Esto es una locura, balbuceó Gerald. Nosotros no. Nunca lo haríamos. Entonces expliquen los documentos, la voz de Richard se endureció. Expliquen por qué no tiene certificado de nacimiento, ni registros de adopción, ni prueba de que alguna vez fuera legalmente su hija. Hubo un incendio, la voz de Donna se agudizó. Se perdieron los registros. No hubo ningún incendio, la interrumpió Richard. Lo comprobé. Todos los hospitales en un radio de 300 millas. Ningún incendio, ningún registro perdido, ninguna Brianna nacida de una familia llamada Patterson. La puerta de la habitación contigua se abrió. Un hombre con un traje gris entró, seguido de una mujer que sostenía una placa. ¿Gerald Patterson? Donna Patterson. La voz del hombre era plana, oficial. Soy el agente especial Morrison del FBI. Tenemos algunas preguntas sobre la adquisición de su hija. Gerald retrocedió tropezando, con el rostro ceniciento. Donna comenzó a llorar, y yo me quedé allí viendo cómo las paredes finalmente se cerraban sobre las personas que se habían llamado a sí mismas mis padres. Lo que sucedió a continuación fue rápido. El agente especial Morrison presentó una orden de arresto. Su compañera, la agente Smith, comenzó a leer los derechos Miranda. Gerald Patterson, Donna Patterson, están bajo arresto por sospecha de trata de personas, fraude de documentos y puesta en peligro de menores. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Gerald intentó correr. Dio 3 pasos antes de que el agente Morrison lo agarrara del brazo y lo inmovilizara contra la pared. El hombre que me había aterrorizado durante 23 años, que me había dejado sin comer, me había golpeado, me había dicho que no era nada, gimió como un niño mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. Donna se desplomó en el sofá, con el rímel corriendo por sus mejillas. Brianna, gimió. Brianna, por favor, diles que esto es un error. Somos tu familia. Te criamos. La miré, a la mujer que me había bofeteado por hacer preguntas, que me había encerrado en el sótano, que me había dicho que había nacido para servir. Me criaste como una sirvienta, dije. Mi voz era tranquila, firme. Nunca me trataste como familia. Ni una sola vez. Te dimos todo. Me diste un colchón en un suelo de hormigón. Di un paso más cerca. Me quitaste mi identidad. Me quitaste mi infancia. Me quitaste a mi madre. El rostro de Donna se arrugó. No lo sabíamos. ¿Lo sabías?
La voz de Gerald interrumpió, de repente viciosa, incluso con las esposas puestas. Sabías exactamente lo que estábamos haciendo, Donna. No finjas lo contrario. En ese momento, la puerta principal se abrió. Brandon y Victoria entraron, recién llegados de Bali, bronceados y sonrientes, hasta que vieron a los agentes del FBI y a sus padres esposados. La sonrisa de Victoria se desvaneció. ¿Qué demonios está pasando? Los cargos federales se presentaron en el plazo de un mes. Gerald y Donna Patterson fueron acusados de 3 cargos cada uno: trata de personas según el 18 USC párrafo 1589, fraude de documentos y puesta en peligro de menores. La investigación reveló que me habían comprado a una red de adopción clandestina en 2003 por $15,000 en efectivo, no rastreables. La red había sido desmantelada años atrás, pero el FBI había guardado los registros. Mi nombre aparecía en un libro de contabilidad, listado entre un precio de compra y una fecha de entrega, como si fuera inventario. El juicio duró 4 meses. Testifiqué 2 veces. Gerald mantuvo su inocencia hasta el final, afirmando que le habían dicho que yo era huérfana, que simplemente me había dado una vida mejor. El jurado no le creyó. Donna se volvió contra él durante su testimonio, afirmando que había sido coaccionada, que Gerald la había amenazado, que siempre había querido tratarme mejor pero no podía. El jurado tampoco le creyó a ella. Sentencia final: Gerald recibió 18 años en una prisión federal. Donna recibió 12. Sus activos fueron congelados a la espera de procedimientos civiles. La casa en el condado de Fairfield, la que tenía el frigorífico Sub-Zero y el mármol de Calacata y el sótano donde había dormido durante 23 años, fue confiscada para cubrir los honorarios legales y la posible restitución. El mundo de Brandon también se derrumbó. Richard Whitmore retiró todo el apoyo financiero el día del arresto. Los $200,000 gastados en la boda eran ahora la deuda de Brandon. Su trabajo en Whitmore Properties fue terminado de inmediato. Victoria solicitó el divorcio 3 semanas después. No puedo hacer esto, le oí decir a Brandon por teléfono. Tus padres compraron a un ser humano. Traficaron con una niña. No puedo estar asociada con eso. El hombre que había crecido como un príncipe de repente estaba solo, desempleado y ahogado en deudas. ¿Y yo? Por primera vez en mi vida, era libre. Brandon me llamó 6 meses después de la sentencia. Casi no respondí. El nombre en la pantalla, Brandon Patterson, todavía desencadenaba algo frío en mi pecho, incluso ahora. Pero la curiosidad ganó. Hola. Brianna. Su voz era débil, desconocida. No era el chico de oro seguro de sí mismo al que había crecido sirviendo. Alguien vaciado. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Estoy en problemas. Se rió amargamente. Eso es quedarse corto. El apartamento se ha ido. El coche se ha ido. El abogado de Victoria pide una indemnización por el daño emocional de estar asociada con mi familia. No consigo trabajo en ninguna parte. Todos han visto las noticias. Esperé. Me preguntaba si tal vez podrías ayudarme. Solo un préstamo. Solo hasta que me recupere. Ahí estaba. 23 años de ser tratada como un mueble, y ahora necesitaba algo de mí. Brandon, dije lentamente, en todos los años que vivimos en la misma casa, ¿alguna vez me ayudaste? Silencio. ¿Alguna vez me defendiste cuando Gerald me pegaba? ¿Alguna vez preguntaste por qué dormía en el sótano? ¿Alguna vez me trataste como una hermana? No lo sabía. Lo sabías. Mi voz se mantuvo firme. Simplemente no te importaba. Yo era conveniente. Hacía tu vida más fácil. Y ahora que no estoy allí para servirte, no tienes idea de cómo sobrevivir. Brianna, por favor. No voy a ayudarte, Brandon. No porque te odie, sino porque necesitas aprender algo que nunca aprendiste mientras crecías. Hice una pausa. Las acciones tienen consecuencias. Y el silencio también. Colgué. Mi mano temblaba, pero mi corazón estaba firme. Por primera vez en mi vida,
Había establecido un límite, y tenía la intención de mantenerlo. La herencia se concretó 3 meses después de que terminara el juicio. Los abogados de Richard habían trabajado incansablemente para verificar mi identidad y activar el fideicomiso que Margaret había establecido en 2003. El proceso requirió órdenes judiciales, confirmación del FBI y montones de papeleo, pero finalmente, llegó el documento final. Beneficiaria, Brianne Ashford Whitmore. Valor del fideicomiso, $12,847,329.16. Estado, activo. Leí el número 7 veces antes de que pareciera real. Richard me llevó al banco el día en que se liberaron los fondos. Nos sentamos en una oficina privada en el último piso, rodeados de muebles de caoba y pinturas al óleo, mientras un banquero explicaba las opciones de inversión y las implicaciones fiscales. $12 millones. Más dinero del que los Patterson verían en 10 vidas. Pero no fue el dinero lo que me cambió. Fue el nombre, Brianne Ashford Whitmore. Mi verdadero nombre. El nombre que mi madre me había dado antes de que me robaran. Richard me ayudó a mudarme a una suite de invitados en la finca de Greenwich. Tenía mi propia habitación con ventanas que daban a un jardín de rosas, una cama quinsice con sábanas de algodón egipcio y un baño más grande que mi antiguo sótano. La primera noche, no pude dormir. Simplemente caminaba tocando las paredes, pasando los dedos por las cortinas, recordándome que esto era real. Richard me inscribió en un programa de preparación para la universidad. Mi falta de educación formal no importaba. Había recursos, tutores, personas que se especializaban en ayudar a los supervivientes de la trata a reconstruir sus vidas. Un año después, recibí mi carta de aceptación, Universidad de Yale, beca completa a través de un programa para supervivientes de la trata de personas. Sostuve la carta en mis manos y lloré durante 1 hora. Luego encontré algo más en los archivos de la finca, una nota escrita a mano de mi madre, Margaret, fechada en 2003, el año en que me llevaron. Visité a Gerald y Donna una vez. Fue 8 meses después de su sentencia. No les debía nada. Richard y mi terapeuta dijeron que no debería ir, pero necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba mirarlos a los ojos y decir lo que había llevado dentro durante 23 años. El centro penitenciario federal estaba en el norte de Pensilvania. Hormigón gris, alambre de espino, luces fluorescentes que hacían que todos parecieran enfermos. Gerald fue escoltado primero, vistiendo un mono naranja que le quedaba holgado. Había perdido peso. Su taggewer ya no estaba. Su muñeca estaba desnuda. Donna vino después. No más Oscar de la renta, no más perlas, solo ropa de la prisión y un rostro que había envejecido 10 años en 8 meses. Se sentaron frente a mí en una mesa de metal. ¿Viniste?, susurró Donna. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Recé para que vinieras. No estoy aquí para la reconciliación, dije. Estoy aquí porque tengo algo que decir. Gerald me fulminó con la mirada. Incluso ahora, roto y encarcelado, ese familiar desprecio parpadeaba en sus ojos. ¿Entonces dilo? Lo miré a los ojos. Durante 23 años, me hiciste creer que no valía nada, que había nacido para servir, que debería estar agradecida por las obras. Mantuve mi voz firme. Pero te equivocaste. No nací para servir. Fui robada, y lo sabías. Donna sollozó. Pensamos que te estábamos salvando. Pensaste que estabas consiguiendo mano de obra gratuita, la interrumpí. No estoy aquí para tus excusas. Estoy aquí para decirte que he terminado. Ya no voy a cargar con tu vergüenza. No voy a cargar con tu crueldad. Me levanté. Nunca olvidaré lo que me hiciste. Pero tampoco dejaré que me defina. Salí sin mirar atrás, y nunca los volví a ver. Estoy escribiendo esto desde mi habitación en la residencia de Yale. Es pequeña, mucho más pequeña que la suite en la finca de Richard, pero es mía. Mi nombre está en la puerta. Mis libros están en las estanterías. Mi carta de aceptación está enmarcada sobre mi escritorio. Algunas mañanas, todavía me despierto a las 5 por costumbre. Pero ahora, en lugar de fregar suelos,
preparo café y leo mis libros de texto de psicología. Estoy estudiando para convertirme en terapeuta, específicamente para trabajar con supervivientes de la trata y el abuso familiar. Quiero ayudar a personas como yo a encontrar su camino para salir de la oscuridad. En mi mesita de noche, junto a mi despertador, guardo 2 cosas. La primera es mi nuevo certificado de nacimiento, Brianne Ashford Whitmore, nacida el 3 de marzo de 2003, en el hospital de Stanford, California. Madre, Margaret Eleanor Whitmore. La segunda es la carta que Richard encontró en los archivos de Margaret, la que me escribió la semana en que me llevaron, antes de saber que me habían robado. Mi querida Brianne, si estás leyendo esto algún día, quiero que sepas que fuiste el mayor regalo que he recibido. Desde el momento en que naciste, supe que estabas destinada a cosas extraordinarias. No importa lo que pase, no importa a dónde te lleve la vida, recuerda que eres amada. Eres deseada. Eres suficiente. La leo cada mañana. Durante 23 años, creí que no era nada, que había nacido para servir, que no merecía un asiento en la mesa. Ahora sé la verdad. Nací para ser amada, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que otros sepan que ellos también lo fueron. Gracias por quedarte con Brianne hasta el final. Muchos detalles en la historia de Brianne han sido dramatizados para transmitir mensajes significativos y lecciones de vida. Sin embargo, la vida está llena de giros inesperados, y situaciones como esta ocurren más a menudo de lo que nos gustaría creer. Cada año, miles de casos de niños desaparecidos permanecen sin resolver. Cada día, alguien ahí fuera es tratado como menos que humano por las personas que más deberían amarlo. Si esta historia te ha conmovido, por favor dale me gusta y suscríbete. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que merece algo mejor, comparte esto con esa persona. Más historias sobre fuerza, verdad y reclamar tu valor te esperan en la descripción de abajo. Gracias por tu atención.